Por toda la historia de la humanidad para detenernos. Cuando se trata de buscar a Dios, muchos nos quedamos en la intención o en la primera acción. Llegamos a una iglesia, llegamos a una célula, llegamos a un grupo de un ministerio, pero no avanzamos. Y la arma en común que Satanás usa se llama el automenosprecio, el influir en que la gente se autolimite. Y hoy vamos a hablar de esta estrategia que usa Satanás, porque siento que es como el tiempo de vacunar, ¿no? En el buen sentido. Perdón, usé mal ese verbo ahorita. Es el tiempo de inocular al cristiano para que seamos inmunes, ¿sí?, a esta estrategia de Satanás, que ha robado a millones de personas, que ha detenido a muchos ministros, que ha impedido que la gente se consagre, que la gente se levante, que la gente le sirva al Señor. Hay gente que busca y se cae otra vez, busca y se cae otra vez. Llega a la iglesia y no entiende nada. Llega a la iglesia y no siente nada. Llega a la iglesia y parece que es locura lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque hace rato Satanás le sumergió en una burbuja, en una caverna que se llama el automenosprecio. Entonces vamos a hablar de esto porque esto viene también desde el mismo huerto del Edén. Jesús, cuando ministró, reveló el propósito de Satanás. Dice Juan 10:10, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Para qué ha venido Satanás? Para hurtar, robar, matar y destruir. Pero dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, realmente hay dos tipos de vida: el que vive en abundancia con el Señor y los que viven perdiendo, siendo robados, porque Satanás vino para robar; los que viven muriendo, porque Satanás vino para matar, y a Satanás le gusta torturar a sus víctimas. No es que les mata de una, les gusta hacerles sufrir. Pero también muchos no viven la vida en abundancia porque cada vez es destrucción. Se destruye la familia, se destruye el matrimonio, se destruye la relación con los hijos, se destruye el ministerio, se destruye el negocio, se destruye la propia vida por una u otra situación. Y a veces no estamos muy conscientes de eso, pero a Satanás le ha resultado. En el huerto le resultó. Puso la duda a Eva. Con que Dios dijo que no coman de todo fruto. No de todo, sino de uno nomás, del que está allá. Entonces Satanás abrió puertas para el diálogo y luego encontramos a Eva y a Adán desobedeciendo al Señor, porque le hizo sentir a Eva en particular que Dios les estaba restringiendo por malo. No, es que Dios no quiere que coman eso para que no sean como Él, ¿sí? Entonces les hizo ver como una restricción de maldad de parte de Dios, una injusticia. Le hizo ver como que ellos sí merecieran ser como Dios. Y no es que Dios les estaba restringiendo, por si acaso alguien tenga esa duda, por menosprecio de la humanidad, sino por reconocimiento de que en esta carne, en este cuerpo, no podemos ver la gloria de Dios. El que viera la gloria de Dios en este cuerpo no viviría para contarlo, porque Dios es santo y poderoso. ¿Recuerdan a Moisés? Moisés vio la gloria de Dios, pero vio realmente es el refulgor de la gloria de Dios. No vio a Dios, porque no podría haberlo soportado. Entonces no es que Dios no quería que Adán y Eva sean como Él. Ya tenían la imagen, la semejanza de Dios, pero en esa naturaleza no es posible ver la gloria de Dios, mucho menos ser como Dios. Pero Satanás les puso la duda. El problema del menosprecio o de automenospreciarnos, o la autocomiseración, como llaman algunos especialistas, es que pasamos a la final a vivir la vida que Dios no diseñó para nosotros. Y la gente que vive en el automenosprecio no solamente está fuera de la iglesia, muchas veces está dentro de la iglesia. Y si alguien me preguntara, nadie me ha preguntado, pero si alguien me dice, ¿ha visto más automenosprecio fuera de la iglesia o dentro de la iglesia? Y yo voy a decir, he visto a mucha gente dentro de la iglesia vivir en el automenosprecio, por sus actitudes, por su variabilidad en la fe. Sube, baja, un día quiere ir a la iglesia, otro día no quiere ir, un día asoma, otro día no asoma. Esas son señales
o sea, sine qua non, sin duda, de que esta persona está viviendo en un automenosprecio. La persona que fluctúa en su fe, habiendo conocido a Dios y no crece, y no madura, y no asienta raíz, no echa raíces en un lugar, está viviendo en automenosprecio. Y lo voy a explicar para que no se lo vea tan mal como lo estoy diciendo. Porque de hecho el Señor nos mandó a ministrar a este tipo de gente. De eso se trata la iglesia. La iglesia no es un conjunto de gente perfecta, sino es una congregación, una asamblea de gente que necesita al Dios perfecto. Amén. ¿Sí? Así que todos llegamos de una u otra manera de ese trasfondo. Pero el asunto es que muchos se quedan en esa vida. Muchos no logran despegar y viven el resto de la vida con fe, pero no vuelan ni surcan los cielos como el águila. El vuelo del águila es increíble, usted sabe. Siendo una ave que pareciera no ser tan poderosa, tan hábil, es de las más hábiles que existe. Y en el caso de las tormentas, ellas no se esconden en las tormentas, sino buscan surcar las tormentas y ir sobre las tormentas, donde los vientos son más tranquilos. Entonces, cuando hablamos de esta estrategia de Satanás, tenemos que preocuparnos por saber si estamos viviendo la vida que Dios diseñó para mí o la vida que yo a la final he tratado de hacer. La vida que a la final yo bien o mal diremos, me ha tocado vivir. Porque será la vida que Dios diseñó la que estás viviendo, o son consecuencias de tus decisiones, o son consecuencias de tus temores, son consecuencias de tu inestabilidad espiritual la que te está trayendo todo. Y ahí cada uno tiene la respuesta. Yo no soy ni sé más de su vida y no necesito saberlo, porque es una responsabilidad de usted con Dios, asegurarse que está viviendo la vida que Dios diseñó. La vida que Dios diseñó para todos es muy similar. Dios diseñó que cada uno de nosotros disfrutemos de sus bendiciones, de su favor, de su poder, de su sanidad, de su felicidad, de su gozo y de todas las promesas que dice la Biblia. Pero eso, en la teoría, va bien, pero en la práctica nos encontramos con muchas personas que no viven la vida que Dios ha diseñado. Siempre están en pruebas, siempre están en dificultades, siempre están en problemas en casa, siempre están en problemas con los demás, siempre están perdiendo, siempre les están quitando. ¿Será que Dios diseñó esa vida? El menosprecio va más allá de privarnos de la vida que Dios nos ha diseñado, sino que el automenosprecio nos puede introducir a vivir en cavernas espirituales. Y esto es más profundo. Hay mucha gente en las iglesias que vive en su propia caverna, en su propia burbuja, en su propia cueva. Llega a la iglesia, tiene fe, necesita de Dios, pero no se conecta con la iglesia, no se conecta con las personas, no se conecta con los demás, no se conecta con los propósitos, no busca la voluntad de Dios, sino que busca las bendiciones de Dios. Busca que Dios respalde lo que Él decidió. No importa si consultó con Dios, lo importante es que Él me bendiga. Entonces hay gente que vive en las iglesias y vive dentro de cavernas espirituales donde su propio mundo Él lo ha construido. Por ejemplo, cavernas donde una persona tiene fe, pero aparte de no relacionarse con los demás, no lee la palabra, no ora, no ayuna. Porque en su caverna, donde él vive o donde ella vive, está bien. Basta con creer en Dios. Basta con saber que Dios existe. Pero leer la Biblia y ayunar está fuera de su caverna. ¿Entendemos caverna, por si acaso? ¿Sí? Un hueco, un agujero en la pared, en la montaña, donde sea, y donde uno se mete porque ahí se sintió cómodo en la vida y en la vida cristiana. Jamás ha ayunado esta persona. Y si ayunó alguna vez, ayunó por un propósito humano, no por un propósito espiritual. Ahora que hablamos de la segunda venida de Cristo, es tiempo de salir de nuestras cavernas espirituales, donde estamos escondidos y acomodados con nuestra fe, con nuestra manera de seguir al Señor. Le damos al Señor un domingo, pero los otros 3 del mes son nuestros. Le damos al Señor el diezmo, pero el resto 90% lo invertimos de cualquier manera. Y no es así. Hay que dar el diezmo,
Pero el resto también hay que darle al Señor para que nos guíe en administración. No es que solamente doy, entrego lo que a Dios le pertenece y ahora sí, con esto me voy a hacer cualquier cosa. No es así. En nuestra caverna espiritual estamos satisfechos porque dimos algo. Pero en la verdad, Dios es dueño de todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo o no? Esta gente que vive ya en cavernas espirituales, aún muchas veces no son conscientes. Para ellos está bien. Para alguien que vive en esa caverna espiritual, aún el machismo está bien. La esposa tiene que obedecer. La esposa tiene que hacer lo que yo digo. La esposa tiene que servirme. La esposa está para ser mi ayuda idónea. Y no eres muy idónea, mija. Y está en su mundo. Cree en Dios, busca de Dios, canta a Dios, ora por Israel, busca el bien del prójimo, pero en su caverna, en su mundo, en su burbuja espiritual, es un machista. Y el machismo no es bíblico. ¿O no? ¿O sí, hombres? Muchas veces las mujeres tienen razón. Y en mi caso, 51% del 100% mi esposa tiene razón. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estamos en nuestra caverna espiritual, acomodamos, ponemos cuadritos, ponemos florecitas, ponemos adornitos para sentirnos mejor y aún colgamos cosas de fe en nuestro mundo espiritual, pero no estamos viviendo la vida que Dios diseñó. El que se queda en su caverna del machismo, por ejemplo, ¿qué tipo de mujer va a tener? ¿La más feliz del mundo? Una mujer violentada, sumisa a la fuerza, porque si le digo algo es capaz de... ¿Cuántas mujeres viven así hoy que se liberen? No por el divorcio, sino por la oración que vamos a hacer al final. Entonces, en nuestras cavernas espirituales, conceptualizamos a Dios, creamos un cristianismo a nuestra manera, a nuestro gusto, como el que no ayuna o no ora en las mañanas. ¿Por qué hay que orar en la mañana? Eso es un invento del pastor Lemache. Eso porque la esposa la demandara a las 5 de la mañana de la cama, entonces él no tiene nada que hacer, entonces él nos llama a orar tan temprano. El orar en la mañana es más bíblico de lo que tú piensas. Dios bendice a los que temprano le buscan. El Señor Jesús, ¿a qué horas oraba? Después del almuerzo, en la madrugada. Lo que estamos haciendo de orar en la mañana es salir de nuestra caverna. Por eso algunos todavía no se suman porque están en su caverna, donde se ponen audífonos para que nadie les moleste espiritualmente, nadie les desacomode. Son como esos adolescentes en casa que tienen su propio cuarto y como que su cuarto es su mundo, ¿no? Y los padres no pueden decirle nada. Y hasta cierto punto un adolescente todavía tiene más esperanzas de mejorar, pero ¿qué de ese joven de 25, de 30 años que vive en casa, no trabaja, no hace nada y no busca a Dios? Está viviendo en una caverna, en tu propia casa, bajo tu propia bendición. Entonces, esto es muy preocupante porque nos roba la vida que Dios diseñó. Y nos privamos nosotros mismos de salir al mundo real de Dios y ver cómo Dios sí se mueve, cómo el Espíritu Santo sí obra, cómo el Espíritu Santo sí nos cubre, nos rodea, pero dentro de nuestras cavernas estamos cómodos, seguros, con poco de miedo, no salimos y estamos bien. Entonces no hacemos lo que el Señor soñó que usted y yo hagamos. ¿Para qué el Señor nos ha salvado? ¿Para qué el Señor nos busca? Si hemos sido pecadores, ¿para qué nos buscó? ¿Para acomodarnos en la vida o para desacomodarnos? Porque somos contracorriente en ese sentido. El mundo busca la comodidad de este mundo, obviamente, pero los que somos de Dios estamos nadando contracorriente, hablando del bien cuando otros hablan mentira, buscando a Dios cuando otros reniegan de Dios, cuidando a nuestros hijos que no se influencien, no se contagien de tantas cosas que hay hoy en día, mientras todos aplauden y le pagan una cuenta y les mandan al cine y les mandan a disfrutar de fiestas nuevas donde se visten todos de rosa, incluidos los niños, que no hay nada de malo en el color rosa, sino en el concepto de lo que significa eso. Entonces estamos nosotros
desafiados a hacer la diferencia en este mundo, pero desde nuestra caverna no lo vamos a hacer, porque estamos bien. Finalmente, en esta parte, a estas consecuencias, a estos resultados de vivir en las cavernas, hay que añadirle que la persona muchas veces que decidió vivir en esa caverna espiritual, emocional y social, ha vivido traumas desde la niñez. Los psicólogos saben esta parte que cuando una persona ha tenido experiencias negativas, dolorosas en su infancia, ¿cómo se desarrolla esta persona normalmente? ¿Cómo se desarrolla? Si el niño fue violentado físicamente, castigado, cuando va creciendo, ¿qué va a hacer él? Va a reproducir, va a vivir con esa medida de disciplina. Es que a mí mi papá me castigaba, entonces mi hijo, tú también tienes que vivir lo que yo viví, porque a mí eso me hizo bien. No necesariamente, porque al buen entendedor, pocas palabras, pero quien más necesita reprensión, ¿de dónde viene? Al que se le dice cambia, mejora. Eso yo lo sé como pastor. No tiene que usted contarme su vida, pero si ya le han dicho 3, 5 veces cambien algo y usted no cambió, yo ya sé de dónde viene usted. Usted viene de un mundo violento. Usted viene de un mundo donde aprendió las cosas a las malas. Porque al buen entendedor, si ya me dicen que debo dejar tal cosa 3 veces, ¿qué significa? Que ya he fallado algunas veces. Pero si eso se repite 5 o 10 veces, significa que hay un patrón de conducta. Entonces la persona, el pecador, aún siendo cristiano por si acaso, que no cambia, que no controla su carácter, por darles ejemplos más cercanos, que explota, que no se mide en sus palabras, que se le fue la lengua y dijo, ay, se me fue sin querer. Puede decir sin querer, pero ¿eso de dónde viene? De atrás. Por eso hoy se habla mucho de cura al niño y disfruta del adulto, porque estos niños crecen, desgraciadamente crecen de una mala manera, con una autopercepción dañada, alterada, y cuando llegan a formar un matrimonio, peor el asunto ahí. ¿Usted quiere que otros sean felices con usted? ¿Ah? Usted quiere, ¿no? Todos queremos que otros sean felices con nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos desnudarnos ante Dios y realmente decir, Señor, así soy, cámbiame, así soy, mejórame. Ya Dios lo sabe, pero el mostrarnos es parte de la humildad de que yo necesito eso. Pero si tú te escondes en argumentos, no, es que yo soy colérico porque por genética, mi papá es colérico. Uy, si conociera a mi papá, o sea, Hall le queda corto a mi papá. Mi papá era así, con la mano, con la correa, con el palo, con el cabresto, con el alambre de puga, con el árbol, con lo que sea mi papá. Entonces yo por eso soy así. Entonces hay gente que se esconden en argumentos, pero no en principios bíblicos. Dios puede sanar cualquier trauma emocional, aún desde nuestra infancia y aún desde cuando no tenemos conciencia. Hay experimentos que se han hecho con personas que no fueron conscientes de sus traumas, pero en tratamientos, en terapia, se reveló que el niño de par de meses o de 1 año, por ejemplo, fue abusado sexualmente. Solo que su memoria fue bloqueada y obviamente a temprana edad no tiene el recuerdo de ese suceso. Pero como creció con ese estigma, con esa violación, con ese dolor, con ese maltrato, obviamente no es un niño normal. Tendrá 2 manos, 2 piernas, 2 ojos, pero emocionalmente no está bien. Y esos son los niños que muchas veces son más peligrosos, porque no son conscientes de las raíces, de dónde viene todo su problema ahora que es un adulto. Cuando seamos conscientes, en algunos de los casos, ya perdió mucho. Perdió la confianza de sus hijos, perdió la confianza de la familia, perdió la confianza de sus seres queridos, porque reaccionó de tantas maneras
según su propia justificación para defenderse, pero lastimó a todo el mundo. Entonces ese niño, que es un adulto ahora, tendrá que reparar y le costará reparar mucho. Y muchas veces ya no puede reparar, porque él mismo lo perdió, él lo destruyó. Cuando era un niño hacía berrinches, cuando era un niño se botaba al piso, pataleaba, gritaba, hasta pegaba a la mamá. ¿Ha visto a niños que pegan a la mamá? Que se levantan y pa, pa, pa. Y pobres madres, ay, mijito, tranquilo. Es que así son los niños. Hasta le digo igualita al papá, ay, no al papá, al tío. Al tío salió igualito. Y les justificamos y no revisamos de dónde está viniendo eso. Quizás es una conducta adquirida, quizás es una malcrianza del momento, o algo pasó y no sabemos. Algo sucedió y no nos hemos dado cuenta. Algo le estamos haciendo y el niño está buscando cómo decirnos algo más que las palabras pueden explicar. Al final, dentro de la iglesia, hay gente que vive en este mundo de menosprecio, pierden la vida que Dios les dio y todo lo que Él ha diseñado, y viven inmersos en su propia burbuja y no desarrollan el ministerio que Dios le ha preparado, y no cuidan ni siquiera a sus familiares, porque aún de sus familiares se aíslan o crean su propio mundo. Ahí está la mujer que dice al esposo, no hay de estas mujeres de aquí, pero he escuchado de algunas mujeres que dicen, ya no me hables nada, no me digas nada si no me voy. Y con esa nos tienen ahí con miedo, ¿sí o no? Y les funciona. ¿Por qué? Porque quizás en la niñez aprendieron a poner límites según su propia manera, a defenderse de niños más grandes, o miraron en su mamá, que decía lo mismo a su papá. Si me haces tal cosa, me voy con el Manuel. Manuel es solo una llamadita y ya. Entonces aprendieron a jugárselas y crecen con eso. ¿Sabe? La gente que llega a menospreciarse, generalmente en algún punto de su vida, comienza, por ejemplo, a menospreciar su aspecto físico. Voy a dar algunas señales rapiditas. Se ve al espejo y dice, uy, no, qué feo, qué fea. Ay, esto, ay, aquello, ay, este otro. Y se menosprecia. Y pasa del no verse bien al sentirse mal. Y ese menosprecio que parece solo físico se concadena con muchas otras cosas. Peor si un novio le deja. Se va a decir, es que porque soy fea me deja. Es que porque la otra ha sido bonita me deja. Entonces yo también tendré que ser bonita para que me quieran. Entonces juzgas mal la situación. Quizás tú eres una persona bonita, con más libritas de las necesarias, pero tu carácter es el problema. Pero tu rencor es el problema. Pero nosotros, como ya vamos con el lente de que somos feos o somos feas, entonces todo lo que nos sucede es porque soy feo, soy fea. ¿Cuántos feos hay aquí? Aparte del pastor, para la gloria de Dios, feo, pero bendecido. ¿Sí o no? ¿Alguien puede decir eso? No, alguien no va a poder decir eso porque yo no. Se menosprecia físicamente, se menosprecia sus habilidades. Hay gente que siempre va cada vez más a limitarse por sus habilidades. No puede manejar un auto, no puede manejar una computadora, no puede manejar el internet, no puede usar un dispositivo, no puede estar relacionado con las nuevas tecnologías. No es solo cuestión de cambio de época, es autolimitación. Claro, uno como pastor escucha, respeta, obvio, uno está para orar, para bendecir por las personas que tienen esas autolimitaciones, pero buscaré cómo desafiarle a salir de su caverna, porque mientras más te limites, más te escondes, más se reduce tu mundo. Por eso, en cierta manera, la pandemia nos ayudó mucho a las iglesias a salir también de algunas esquinas donde estábamos cómodos
y poder usar, por ejemplo, todos ustedes creo que saben usar Zoom, al menos, ¿no es cierto? Pero no faltaría o no faltó aquel que diga, no, por Zoom, ¿cómo así? Eso no es espiritual. En el tiempo de Jesús no se reunían así. En el tiempo de Jesús se reunían en el campo, en las aldeas, y ahora porque buscamos argumentos para no hacer algo nuevo. Porque venimos de una vida de automenosprecio de mis habilidades. No, yo no soy bueno para esto, pastor. Uy, a mí no me gusta, no me gusta, es el más usado por Satanás hoy en día. A mí no me gusta comer, a mí no me gusta cocinar, a mí no me gusta trabajar, a mí no me gusta tal cosa, a mí no me gusta, a mí no me gusta. Y hoy la gente vive por el no me gusta. Y pregunto yo, ¿dónde hay una base bíblica que diga vivirás por el no me gusta? $1,000,000 al que encuentre una cita bíblica que diga, aquí dice pastor, que debemos vivir, o se interpreta que debemos vivir por el no me gusta. Cuando estás en tu caverna, en tu mundo espiritual, cristiano inclusive, y vives con el no me gusta, siempre vas a escoger lo que te gusta, pero muchas veces lo que te gusta no es lo que le gusta a Dios. ¿O sí? Que a usted le gusta no significa que a Dios le guste. Entonces no vivimos por lo que nos gusta hacer, vivimos por lo que Dios quiere que yo haga. ¿Amén o no? Si Dios te manda a hacer algo que no te gusta, ¿qué vas a hacer? El joven, sobre todo las nuevas generaciones que viven en el no me gusta, van a decir, no, es que eso no es de Dios, porque a mí no me gusta eso. Porque si Dios quisiera, entonces hubiese hecho que a mí me guste eso. Con todo no sé por qué mueven la cabeza así, pero sí, no me gusta eso. Y vamos hasta por el ministerio con el no me gusta. Ay, esa canción no me gusta. No, esa canción a mí, no me gusta. Ya hemos cantado 1,000,000 de veces el Todopoderoso. Eres todopoderoso. No, 1,000,000 de veces. Ya el Señor debe estar cansado de esa canción. ¿Usted ha leído la Biblia cuántas veces declara que Dios es todopoderoso? Muchas. Y Dios no se cansa de recibirlas. Pero como a nosotros no nos gusta, pensamos que a Dios tampoco le debe gustar. A mí no me gusta esa iglesia, porque en esa iglesia el pastor dice esto, habla de los judíos, de los israelitas, a mí no me gusta de esto, de otro, y se va de la iglesia. Y mire, a mí no me afecta que a usted no le guste. Mientras le guste a Dios, yo tengo que hacer lo que a Él le gusta. Entonces, el automenosprecio te lleva a menospreciar a otros también y lo que hacen los demás. Generalmente quien vive en el automenosprecio critica a los demás. Es un criticón. Siempre observa a los demás. Es como el fruto de un árbol. Cuando usted se junta a conversar con alguien y ese alguien siempre le dice lo que está mal de los demás, créame, ese hombre, esta mujer hace años o toda la vida vive en automenosprecio. Porque es fácil juzgar a los demás, pero lo más difícil es ponerse en los zapatos del otro. La famosa empatía no es solamente un asunto social, es bíblica. Porque es fácil decir que está mal, que les falta, que deberían mejorar, que no hicieron, así deberían haber hecho. Eso es fácil decir, sí o no. ¿Ah? Pero involucrarse, el hacerlo usted. Y si no, probemos. Esta semana podemos, Alejito, programar grabaciones con mis hermanos que vengan acá a predicar. 1 hora, ¿está bien? 1 hora, cada uno, listo. 2 horas cada uno. Y ahí usted se va a poner en mis zapatos. Y yo he visto a gente, cuando le hemos dado el micrófono, que pasan toda la semana estresados. Por buscar el tema, por encontrar los subpuntos, por investigar, por leer, y encuentran a veces tanta información, otros no encuentran nada de información, y es como que todo el mundo se pone en contra de preparar la palabra. Juzgar a los demás es un asunto también de automenosprecio. En algún aspecto de tu vida fuiste juzgado, eres juzgado, entonces vas con esos lentes a mirar a los demás. No significa que no hay que dar consejos o asesoría. Esto no significa hacernos como que, no, tranquilo hermano, usted hizo bien. Excelente, maravilloso. No,
sino que hay formas de apoyar al otro, de animar al otro o de hacerle ver que tiene que mejorar. Siguiente, en esta parte de señales, muchas veces tenemos pensamientos como los siguientes: no tengo suerte, somos pobres o soy pobre, soy pequeño, soy de baja estatura, es que no soy blanco, es que no tengo los ojos así, no tengo el cabello así, o todo me sale mal, o pensamientos como creo que todos me odian, todos están contra mí, o peor aún, a nadie le importa mi vida. Entonces vamos del automenosprecio físico y vamos calando más adentro de nuestra vida y concluimos que todo está mal afuera y nosotros somos las víctimas. Por eso no siempre toda víctima es una víctima inocente. Puede ser la que recibió el maltrato, el que recibió la injusticia, pero hay que hilar muy profundo para entender si fue inocente del todo en su caso o el otro reaccionó a algo que está viviendo con esa persona. Entonces, en este primer punto, yo quería mostrarles que el automenosprecio está más presente de lo que imaginamos y que es más peligroso de lo que yo puedo transmitir en este momento. Porque el hecho de que el automenosprecio te lleve a vivir la vida que Dios no diseñó para ti, ya es un problema. ¿Qué vida usted quiere vivir? ¿Su vida o la que Dios ha diseñado para nosotros? La que Dios diseñó para nosotros es la mejor, es la más hermosa, la más limpia, la que tú puedes mirar atrás y ver desde dónde viene y dices, desde que conocí al Señor, mire, hemos pasado crisis, dificultades, pero todo con las manos limpias, la mente limpia, el corazón limpio, y aquí estamos con la bendición de Dios. 10 años, 20 años, 40 años, 50 años después, ha sido el mejor camino. Pero aquí, en esta segunda parte que voy a introducirme, vamos a aprender cómo Dios, conociéndonos que somos frágiles y que tendemos a menospreciarnos, porque esto no es un asunto solamente de usted, también es de personajes de la Biblia que se menospreciaron o que se encontraron al límite de sus capacidades humanas, espirituales, pero ahí Dios se glorificó. Yo aprendí en mi vida que Dios se glorifica en los que somos automenospreciados o menospreciados por otros. ¿Por qué? Porque Dios no se detiene a esa situación, se glorifica y nos transforma. Y esto es lo hermoso. Yo le contaba hace unos domingos cómo en mi adolescencia yo tuve que soportar algunas cosas para poder hacer la voluntad de Dios. Cuando estuve aprendiendo a tocar la guitarra, dirigí mis primeras canciones, alguien me dijo, usted canta feo, así muy espiritualmente después de un culto, así muy suave, muy directo. Mire, Dios sabe que somos vulnerables y Dios sabe que Satanás vive usando esa estrategia de una u otra manera y que Satanás va a volver a veces por la misma dirección u otra a llevarte a poner tus propios límites. Encontraste un trabajo, todo gracias a Dios, y pierdes el trabajo al mes y estás abajo en el abismo más profundo de tu vida emocional. ¿Qué pasó? Si todo iba bien. Como somos frágiles, podemos ser presas que Satanás atrape igual con facilidad, pero Dios tiene la cura para esa vulnerabilidad. Por eso esta parte es para que te sanes y ya nunca más estés viviendo como las olas del mar, de que se mueven según el viento, sino que seas el hombre y la mujer que Dios diseñó. Escúchame bien, tú puedes tener en esta vida la vida que Dios diseñó para ti sin fluctuaciones, sin bajones espirituales, sin cavernas espirituales, sin miedo, sin nada. ¿Es posible? Es posible. Y si no lo sabías, hoy lo vas a aprender. Porque no es que Dios dice, es que el ser humano, o para dar nombres, es que Giovanni, es que Matías, es que Alejandro son así, ¿cuándo se pondrán bien? Dios no se hace problemas con nuestros problemas. ¿Sabía eso? Dios no se hace problemas con nuestros problemas. ¿O sí? ¿Qué piensa? ¿Dios está estresado allá arriba con tantas cosas de nosotros? ¿No? Él tiene la cura, la solución. Y cuando yo empecé a entender esto,
fue el momento oportuno en mi vida, antes de formar mi matrimonio, antes de la primera etapa de mi formación pastoral, autoformación. Yo mi primer ciclo de vida, yo me autoformé. Como yo no pude venir a un seminario, yo no podía comprarme libros, yo vivía en otros momentos difíciles y Dios me había llamado, entonces yo decidí autoformarme, yo mismo, ¿sí? Y fue bueno. Y entre esas cosas que aprendí, que eran cosas de Dios, Dios me mostró cómo Él se glorifica en una persona con automenosprecio, porque yo también vengo de los complejos, yo también vengo de esas cavernas espirituales donde yo vivía y me metía de vez en cuando. Yo también tenía mi cristianismo a mi manera, yo también tenía mi definición de la vida a mi manera, pero cuando Dios fue preparándome para el ministerio, obvio tenía que sanar muchas cosas de mi vida, como los personajes que voy a mencionar en este punto. Por ejemplo, el Salmos 29:1, Jeremías 29:11 dice, Jeremías 29:11, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes. Escuche, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes. Aunque usted no sepa los planes, Él lo sabe muy bien. Son planes para tu bienestar, no para tu mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Es que Dios sabe que somos frágiles, pero Él no nos menosprecia. Tú te puedes automenospreciar. Tú puedes decir por tu edad, por tu cultura, por tu educación, por tu falta de experiencia. Tú puedes poner muchos peros. Dios no se queda con los peros. Él te ama. Él te ama como eres, pero te va a transformar, obviamente. Porque si te deja así como eres, siempre vas a vivir en tumbos, en bajadas y subidas. Entonces el Señor te ama, te conoce y sabe cómo va a hacer para glorificarse en tu vida. ¿Cuántos quieren que Dios se glorifique en su vida? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Confiar en mis planes o en sus planes? La Biblia aquí dice claramente, sé muy bien lo que tengo planeado. Él no está diciendo, voy a bendecir lo que tú quieras hacer, lo que a ti te gusta, quiero bendecir. ¿Eso dice la Biblia? En ninguna parte dice, voy a bendecir lo que tú quieras hacer porque tú quieres hacer, sino que Dios es el que pone el querer, como el hacer, pero no siempre. Hay muchas cosas que uno tiene que hacer, aunque Dios no ha puesto el querer. Díganme a mí, que cuando estaba aprendiendo esto hubo muchas cosas del ministerio que yo no quería hacer, porque me daba miedo. Aconsejar a adultos era para mí ponerme más nervioso, porque era un muchacho de 19 años. ¿Qué sabe un muchacho de 19 años? Aparte del Barcelona y muchas cosas de deporte que yo sabía, no sabía más, qué es un matrimonio, cómo criar a los hijos, cómo aconsejar a una persona que vive traumas, depresión. No sabía. Pero no por no saber significaba que Dios no me iba a usar. Porque tú puedes no saber, pero si Dios te va a usar, ¿qué va a hacer? Él va a prepararte, Él va a equiparte. Él sabe que no puedes hacer, Él sabe que no tienes experiencia, Él sabe que eres pequeño, como en mi caso. Él sabe que yo mido 1,64 m, pero no por eso significa que Dios no pueda usarme. Este atril es para un hombre de 1,75 m. Está bien, es el que tenemos y no nos vamos a detener por eso. Pero no dudaría de personas que por un atril muy alto no estarían como, ay, ¿por qué nací en Riobamba? Era de nacer en Nueva York. No te quedes con tu primer juicio de quién eres tú. Si Dios te llama y ya te ha llamado a seguirle a Él, sigue sus planes. Ven, trae tus planes, pero ponle a los pies del Señor. Los planes de Él son mejores que los nuestros, ¿sí o no? A veces no los comprendemos al principio, pero luego los disfrutamos. Lo entendemos después. Lo que le dijo Jesús a Pedro. Ahorita ustedes no entienden todo lo que yo hago, pero lo entenderán
después. Entonces no necesitas entenderlo todo para empezar. ¿Será que Dios realmente me está llamando a ser un pastor? No creo. No, a mí no creo. A mí Dios me llamó a ser un ingeniero, un arquitecto. A mí Dios me llamó a hacer esto, pero no, pastor, no creo. Dios creo que está equivocado. Dios jamás se ha equivocado. Dios jamás se equivoca. Y si Él pensó en ti, es porque tiene un plan para ti. Aunque hayas llegado destruido a la iglesia, aunque hayas llegado con las últimas a la iglesia, tu hogar hecho pedazos, tu familia por allá, lejos del Señor, yo sé los planes que tengo con ustedes, son planes de bien y no de mal, para darles esperanza y futuro. ¿A quién vas a creer? ¿A tu realidad o al poder de Dios? Yo le creo a los planes de Dios. Él tiene propósitos con mi familia. Amén. Segundo, Isaías 49, 15 y 16. Hablando del automenosprecio, que no siempre es algo fácil de ver o de reconocer, porque a veces es invisible esto. Es algo que nadie más va a conocer sino solo la persona. Y tiene que ver con el valor que esta persona tiene de sí mismo o se da a sí misma. Hay personas que porque el esposo le insulta o la esposa le insulta, se sienten las personas más infelices de este mundo. Y no estamos diciendo que un insulto sea cualquier cosa. Obviamente que es doloroso. Obviamente que nadie quiere ser insultado por su pareja, ¿sí o no? Pero ¿pasa o no pasa? ¿Le han ofendido o no de palabra a usted? ¿Sí? No digo hoy día, pero algún rato. ¿Y duele o no duele? Duele. Pero aquí viene la clave. Satanás por un lado sabe que te duele eso, que te afecta lo que piensa tu familia, que te afecta lo que dicen tus hijos, que te afecta lo que dicen tus seres queridos, e inclusive los pastores somos parte de ese círculo de seres queridos, porque ustedes han puesto mucho respeto y mucha confianza en la palabra del siervo, que está bien, pero hay un límite. Una cosa es que la gente, o yo le dé crédito a la gente en sus palabras, y otra cosa es que por lo que ellos dicen, yo me debo sentir mal. Una cosa es que yo a Lucy le amo tanto y ella me ama tanto, pero no significa que el día que ella me diga, eres un mal pastor, yo voy a ir por la calle, soy un mal pastor, hermano. ¿Por qué? Mi esposa dice que soy un mal pastor. Haría mal en darle toda la autoridad a su palabra sobre mi vida. Porque ¿quién puede decirme que soy o no soy un mal pastor? Aparte de ustedes y de mi esposa. Porque usted puede decirme, no hay problema. Pero que yo le crea, eso es otra cosa. No porque yo tenga un concepto muy alto de mí, sino porque Dios es el primero en que debe decirme, señalarme. Pero la clave con Dios es cuando Él te corrige, no te corrige para destruir. Yo he encontrado en otras iglesias donde hay gente que le tiene hambre al pastor. Hambre, pero hambre de mal, ¿no? Que cuando uno llega como pastor invitado a predicar o a una reunión de un ministerio, sienten la confianza de desahogarse. Y dicen, pero todo lo que no le han dicho al pastor, obviamente, le dicen al invitado. Me ha pasado en iglesias donde me dicen, pastorcito, venga un ratito para acá. Digo, pero ya me toca predicar en como 5 o 7 minutos. Un ratito, no le robamos más de su tiempo. Siervo del Dios Altísimo, sabemos que usted tiene palabra para nuestra iglesia, pero un ratito nomás, somos algunos líderes que queremos conversar con usted. Entonces las primeras veces yo caí en esas cosas y ahora ya uno sabe y no cae en eso. Pero las primeras veces, claro, por respeto, por consideración, porque quién sabe, a lo mejor me van a dar $1.000.000 y estoy haciéndome de rogar, entonces mejor voy y paso. Entonces las primeras veces sí, pastor, dice, uno no quiere hablar mal del ungido del Señor. Uno no quiere decir cosas del siervo que el Señor ha puesto en esta iglesia por 200 años. Pero, dice pastor, mire, le cuento lo que pasó. Y comienzan a hablar y hablar y hablar y hablar. Y yo estoy más con el tiempo, ¿no?
porque tengo pocos minutos. Las primeras veces estoy refiriéndome. Y entonces escuchaba decir, hermano, discúlpeme. Y como ya no paraba, decía, hermano, discúlpeme, tengo que salir, tengo que ir a predicar, lo siento. Otro momento hablaremos, pero mejor hable con su pastor. Eso que usted lleva, yo no tengo que saberlo. Usted tiene que arreglar eso con su pastor. Las primeras veces yo caí, yo fallé, porque luego me llamaban o nos reuníamos y decíamos, a ver, hermano, ¿quién estábamos? Hoy dice, en 1985, en una tarde fría, estando en la iglesia, en la reunión de las mujeres, en el ministerio de escoménica, lo que sea, y comienzan a contar. Hermano, la gente siempre puede hablar mal de los siervos, pero los siervos estamos curados contra eso, porque el menosprecio no es lo que Dios usa para corregirnos. Dios usa el amor para corregirnos. No es como nuestros padres que con un grito, con un correazo, ¡guau!, sino amorosamente. Así que cuando se trata de servirle a Dios, no te asustes si te critican, te murmuran, te señalan. Uy, esa rifa que hicieron hace unos días en la iglesia de Carcelén, eso estuvo mal. Ganó la hermana Viviana, ganó el hermano Carlos, amigos del pastor, pues son amigos, o sea, eso estaba arreglado, eso es visto. ¿No viste ahí que compraron como 100 boletos de ellos? Entonces ya, y unimos cabos, interpretamos, pero los que servimos al Señor ya sabemos que cuando hacemos bien, la gente habla. Cuando hacemos mal, habla. Nuestra dependencia de nuestro valor como siervos, como hijos de Dios, está ¿en quién? En el Señor. No puedes dar ese crédito a las palabras de los hombres. Yo mismo no te puedo decir eres un mal hijo de Dios. Yo ¿quién soy para decirte eres un mal hijo de Dios? ¿Quién puede hablar fuerte a sus hijos? No es el amigo del padre, sino él, el padre. Él va a hablar, él va a actuar. Yo voy a animarte, yo voy a mostrarte, yo voy a aconsejarte, yo voy a apoyarte, yo voy a escucharte, pero yo no soy tu padre. Si alguien tiene que corregirte, ¿será quién? Tu padre, el Señor. A Él tú tendrás que obedecerle. Entonces aquí en Isaías 49:15 dice la palabra: ¿se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, escucha bien, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida, como estas huellas que todos llevamos. Así de importantes somos para el Señor. Así tan cerca nos tiene el Señor. Pero tú, porque te menosprecian, te critican, hablan mal de ti, te sientes mal, no has entendido esto. Tu valor no depende de hombre o mujer alguna, ni de líder alguno. Tu valor, mi valor, depende del amor de Dios. ¿Estamos claros o no? Pero hay gente, cristianos, que dejan de ir a la iglesia porque alguien le criticó, porque alguien le hizo bullying pastoral o un bullying ministerial. Ya no quiere ir, ya no quiere estar, porque justo el hermanito mayordomo no le saludó. Justo ese ratito el hermano mayordomo, alguien le llamó, le dijo: hermana Susi, y la hermana Susi se fue, y tú entrabas y dices: ni me saludan, así quieren que venga a esta iglesia. Interpretas mal la vida, las situaciones, o puede ser que no te quiso saludar de frente, digámoslo al otro lado. Tú llegas a la iglesia y yo no te quiero saludar. Llega la hermana Ceci y me hago como, me voy por allá a atender a otras almitas. Si tú tienes bien claro tu valor, ese grave error de un pastor, de un ministro, de cualquiera que sea, deberá incidir para que tú no le sigas al Señor. Deberá incidir para que tú te vayas de una iglesia. Deberá incidir para que tú te resientas, diga: ahora hasta
voy a estar con cara de enojado hasta cuando el pastor se dé cuenta. Y el día que el pastor se dé cuenta, ahí le diré sus verdades. Los pastores, la gente, ¿nos equivocamos o no? ¿Nos equivocamos o no? Pero cuando tú no tienes claro tu valor por lo que te hizo alguien o te trató de hacer alguien, tú tomas medidas no espirituales y reaccionas de una manera no espiritual, como yéndote de la iglesia, como no saludando. Entonces la próxima que me encuentre el pastor, yo me haré de la vista gorda. El próximo domingo, justo el pastor está ahí, chuta, pasé mala semana, no le saludé a la hermana Ceci, tengo que estar primerito ahí para ver cuándo llega la hermana Ceci. Pero como la hermana Ceci viene con otro valor, y ahí está el pastor. Ahora yo voy a hacerme el que no le veo, para que sienta lo que es eso. Y ella me hace eso, y no me salude, hermana Ceci, voy a alabar a mi Señor, y entra a la iglesia. Aunque me duela, aunque me merezca, porque no le saludé la primera vez y ella me está pagando con la misma moneda, no sé en qué versículo dice eso, pero bueno, me paga con la misma moneda, aunque me duela, ¿qué debo hacer yo después de eso? Tendré que arreglar con la hermana, pero mi valor como siervo no va a cambiar por un impasse que he tenido con una hermana. Tendré que seguir sirviendo al Señor, porque mi valor depende del amor de ¿quién? De Dios. Porque aunque una madre se olvide de su hijo, que es un inhumano eso, dice el Señor, yo no me olvidaré. Dios nos ama mejor que cualquier ser humano. Así que si yo no actué bien con mi hermana Ceci, tendré que arreglar el asunto. Y si yo voy a arreglar y le pido perdón, pero la hermana Ceci ha sido bien de esas, pero bien de esas que no mismo. Con mi hermana Ceci nos llevamos bien, por eso estoy haciendo la broma, por si acaso. Entonces, aunque yo me ponga de rodillas y perdóneme hermana, es que justo me llamaron, es que no quise saludar, y la hermana diga, no sé pastor, déjeme pensar, algún día le perdonaré y le avisaré. Yo habré hecho mi parte, yo habré cumplido con mi labor cristiana, pero si ya no me perdona, ¿tendré que vivir con el estigma de que fallé? ¿Ah? No, porque ya intenté arreglar, pero la hermana ha sido de allá, de los del sur, bien, del país me refiero, ¿no? Difícil de arreglar el asunto, pero entonces ella se queda con el enojo. Mi valor no cambia porque una persona reaccione así, porque nuestro valor está en Cristo Jesús. Y claro, tendré que mejorar las próximas veces, hacer los correctivos debidos, pero no ha cambiado el valor. Dios nos sigue amando y Dios nos va a seguir dando oportunidades, ¿sí o no? Dice que nos lleva en sus palmas esculpida nuestra vida, grabado aquí. Todos tenemos aquí huellas, ¿no es cierto? Así nos tiene el Señor. Somos importantes para Él, con fallas, con imperfecciones, con inmadureces, pero obviamente como estamos en Él, nos va a perfeccionar, nos va a mejorar. Pero lo que me diga la gente, lo que me señalen los demás, no debe afectarme. Entonces si alguien, yo no sé si ha pasado, perdón, yo di un ejemplo que no sé si ha pasado. Si alguien no fue saludado a la entrada de la iglesia, perdónenos, pero no se quede por esa falla. Siga adelante con el Señor. Si le fue mal en alguna experiencia con la iglesia, algún evento, algún ministerio o algún líder de la iglesia, no por eso cambie el compromiso que usted tiene con Dios, porque los líderes fallamos o no. ¿Fallamos o no? Preguntémosle al señor Lazo, ¿los líderes fallamos o no? No estoy dando una excusa barata para justificarnos, pero también estamos en proceso, también estamos en etapas de aprendizaje. Pero si usted por lo que hacen los demás se queda en una situación o cambia su paradigma, su perspectiva de la vida cristiana, tampoco ha entendido el valor. Su valor está en Cristo Jesús. Y por último, así
como los demás fallamos, también usted puede fallar algún momento. ¿O no? ¿O solo los líderes fallan? Todos fallamos algún momento. Entonces tenemos que medir a la gente con gracia y dar una nueva oportunidad, así como el Señor también nos da. Quiero citarles ejemplos de cómo Dios se glorificó con gente que tenía límites humanos, menosprecios personales o menosprecios por los demás. Por ejemplo, un grupo de personas que Dios usó, adultos mayores. En la Biblia, los que más fueron usados fueron adultos mayores. Por ejemplo, Abraham. Abraham no fue un adolescente cuando el Señor le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela. Tenía más años que muchos de nosotros, 75 años. A los 75 años le dice a un adulto mayor que de ti saldrá una descendencia numerosa, como las estrellas, como la arena. A los 75 años, ¿quién anda buscando tener hijos? Bueno, normalmente no, pero de pronto, ¿no? Pero con una mujer estéril. No es que le dijo a Abraham: vas a tener una descendencia, búscate una esposa. No, ya tenía esposa, ya tenía una cuchita, ya tenía a Sara, así que era con ella el milagro. No te menosprecies por tu edad, adulto mayor, por tus canas, por tus arrugas, por el estado de salud. No te menosprecies, porque Dios no se limita a tu estado físico. Lo mismo pasó con Moisés. Cuando el Señor se le presentó a Moisés en la zarza para que sacara al pueblo de Israel, ¿saben cuántos años tenía Moisés ya? Un joven de 80 años. ¿Quién tiene aquí 80 años? Franklin y hermano Julito, creo que son los dos. Franklin alzó la mano, por eso no se resienta Franklin, luego se va a ir de la iglesia, luego no va. A los 80 años, hermano Julito, si le desafió una carrera conmigo, 200 metros planos, ¿quién llegará primero, hermano Julito? Está pensando, miren, está calculando. Nosotros físicamente a esas edades podemos ponernos límites, por obvias razones. Pero Dios no se limita a obrar por nuestro estado físico. Abraham, por eso, a los 80 años tenía una vara, ¿recuerdan? Como un pastor, pero también para apoyarse. No necesitó ser el hombre más rápido, no necesitó ser el hombre más perfecto, no fue el hombre más mejor adaptado a los tiempos, porque Moisés había estado 40 años en el desierto, estaba un poco fuera de onda del conocimiento, de la ciencia de esa época, pero así es Dios. Así que si Dios pone algo en tu corazón, adulto mayor, ¿qué tienes que hacer? Hacerlo, porque Dios se equivocará o Dios improvisa, ni lo uno ni lo otro. Y eso va para los que vamos también atrasito de ustedes. Llegaremos a esa edad también, donde el cuerpo ya no va a estar tan ágil, tan fuerte, donde habremos perdido más cabellos, ¿no es cierto? La frente, que era de 4 dedos, se va a convertir en un aeropuerto. Pero no por eso nos vamos a sentar y decir: ya estoy cuchito, ya no hay nada más para mí. No, Dios ha usado adultos mayores. ¿Cuántos adultos mayores quieren ser usados por el Señor aquí? Y Dios no va a decir: no, es que te faltan 2 muelas. No, es que, con esas canas, ¿quién te va a respetar? No, es que con esa forma de caminar tuya, de 3 piernas, ¿quién va a seguirte? Dios no va a hacer eso. Si Él quiere usarte, te va a usar y punto. Aún en nuestras canas, dice el salmista, yo veré la gloria de Dios. En mis canas. El Señor no menospreció a las mujeres. Las mujeres socialmente eran también marginadas en el tiempo de Jesús y aún en el pueblo de Israel. Pero hubo mujeres que Dios usó y están en la Biblia como un botón, como una muestra de que cuando Dios quiere y punto. No solo los hombres podemos servirle a Dios, las mujeres también pueden servirle a Dios, y mejor muchas veces. ¿Sí o no, hermanas? Llamemos a una mañana de oración. ¿Quiénes se conectan más? ¿Hombres o mujeres? Los hombres dirán: porque ¿cómo tendrán la conciencia esas hermanas?
no duermen bien. Llamamos a ayuno. ¿Quiénes más ayunan? Los hombres dirán, claro, que tienes que bajar peso, mijita. Entonces, aunque sea ayunando, los hombres buscaremos cualquier excusa para no tomar la responsabilidad. Las mujeres aman a Dios y pueden ser usadas también por el Señor. Dios levantó una jueza, Débora, para que junto a Barak enfrentaran a un enemigo más poderoso que el pueblo de Dios. Y ellos fueron y derrotaron al ejército de los cananeos, que eran avanzados en la ciencia, en la técnica, en la estrategia de la guerra. Tenían carros de hierro, dice la Escritura. Así que Israel iba a pelear como lo sabía hacer, con sus armas y con sus manos. Pero los cananeos estaban unos pasos atrás en el avance de armas de guerra y tenían carros de hierro. Así que era una desventaja increíble. Pero Dios usó a una mujer, porque cuando una mujer igual le cree a Dios, tiene el mismo poder, el mismo respaldo de Dios para ella que para nosotros los hombres. Así que algún momento aquí puede haber una pastora, o 2 pastoras, o 10 pastoras. Eso no va a cambiar, ¿o sí? ¿O usted viene solo porque hay un varón de pastor? Si es así, estamos equivocados. Dios sabe a quién pone. Pero también hay gente que vive en una caverna teológica espiritual que dice, no, las mujeres no pueden ministrar, las mujeres no pueden pastorear. En algunas iglesias dicen, las mujeres pueden servir, pero no pueden liderar. Nosotros como Iglesia Nazareno creemos en el ministerio de la mujer y apoyamos el ministerio de la mujer y no pondremos límites al ministerio de la mujer, porque quien puede poner un límite será Dios. Así que si alguna de sus hijas o ustedes mismas algún día quieren asumir el pastorado, un pastorado, no tienen que tener el permiso mío. Tienen que tener primeramente el permiso y el llamado porque tampoco vamos a hacernos pastores, hombres y mujeres, solo porque queremos serlo. Es un llamado. Tiene que haber un llamado. Tiene que haber una preparación también. Y tiene que haber un respaldo organizacional, obviamente. Entonces las mujeres han sido instrumentos de Dios de mucha manera. Los ejemplos se me quedaron cortos por el tiempo, pero uno más, por ejemplo, Ana. ¿Recuerdan a Ana, la que llegó a ser madre de Samuel? Cómo lloraba en el altar, cómo se quebrantaba, porque su tristeza ni su esposo lo entendía. Su esposo, inclusive tratando de consolarle, le dijo: mi hija, no llores, yo soy mejor que 10 hijos. Sí. No sé si fue un buen esposo para decir eso, pero a Ana no le consoló eso. Solo Dios entiende el corazón realmente de una mujer. Los hombres podemos hacer nuestro mayor esfuerzo, pero me consta y soy el primero en decir, aún me falta entender más a profundidad el corazón de mi esposa y ahora el corazón de mi hija. Pero me divierto y disfruto aprendiéndolo. No me resisto. Me abro a entender sus diferencias con el varón. Nosotros tenemos una naturaleza diferente en ese sentido con las mujeres, ¿sí o no? Y al inicio yo me resistía y quería que mi esposa sea como yo, en un sentido. Decía mejor, trataba de que ella sea más fuerte, de que ella sea más intelectual, entre comillas, según mi criterio, ¿no? De que sea más de esto, pero realmente no se trataba de que sea más como yo, sino de que sea más como Cristo. Así como yo también tengo que ser más como Cristo. ¿Usted como quién tiene que ser? Como Cristo. Hombres y mujeres tenemos que ser como Cristo. Dios se glorifica en las mujeres, así que aunque tú estés sola, aunque nadie te apoye, aunque a nadie le importe tus sentimientos, aunque a pocos le interesen tu dignidad, allá arriba y aquí tienes el respaldo de Dios. El mismo respaldo que Dios le dio a Débora te va a dar a ti. Así que vive en ese respaldo. Los niños también fueron usados por Dios. El mismo hijo de Ana, Samuel, cuando estaba en el templo, el Señor le llamó y le escogió. Primeramente le dio a su madre la bendición de gestarlo, pero luego
lo llamó para ser el reemplazante del sacerdote Elí. Y tenía apenas 12 años. No hay que menospreciar a los niños. No hay que privarles a ellos de conocer al Señor. Hay que instruirles en el camino, pero no hay que privarles. Ya nuestros niños deben saber orar. Ya nuestros niños deben saber buscar las citas bíblicas. Ya nuestros niños deben estar aprendiendo del ayuno. Si no pueden abstenerse de comida, que se abstengan de cosas. Debemos ya estar instruyéndoles a ellos. Y no solamente dejando que miren la televisión, los programas y cualquier cosa que el mundo ofrece. Jesús mismo no menospreció a los niños, los recibió, los abrazó y los bendijo. ¿Qué hizo Jesús con los niños? Por eso es bueno retomar en algunos hogares el buen hábito de bendecir a nuestros hijos, de orar por ellos. No me refiero necesariamente a tomarlos en brazos, porque a veces ya tienen 20 años y pues tomarlos en brazos ya no es tan cómodo, pero sí bendecirlos aunque no estén bien, aunque estén medios desobedientes. Nuestra responsabilidad paternal es bendecirlos. Señor, tú obrarás en mi hijo, tú salvarás su alma, tú cambiarás su mente, porque como padres estamos para bendecir. Y Jesús no menospreció a un niño que tenía 5 panes y dos peces. ¿Recuerdan ustedes este milagro? Nadie había traído más de comida, o al menos no lo dijeron, pero había un niño que seguramente fue pilas, o su madre o su padre le mandó la comida y dijo: ve, allá no saben dar de comer, en esta iglesia predican hasta las 3 de la tarde y no dan ni almuerzo, llevarás comidita. Entonces llevó el niño 5 panes, 2 peces, y cuando preguntaban o buscaban comida, el niño lo ofreció. Y uno de los discípulos más bien dijo: pero ¿qué es 5 panes y 2 peces? Así somos a veces con los niños. Quita, tú no sabes de lo que estamos hablando. ¿Qué sabes tú de la vida? O vaya para allá, mijo. Yo voy a la iglesia, tú te quedas aquí, en la casa, porque allá me molestas. No hay que menospreciarlos, hay que instruirlos. Y lo que hizo Jesús, tomó los 5 panes, los 2 peces y los bendijo y lo repartió, lo dio de comer, porque un niño puede ser de bendición para miles, ¿o no? Tu hijo puede ser el próximo predicador, tu hijo puede ser el próximo ministro de alabanza, tus hijos pueden ser los próximos líderes de nuestro país. Nadie dice amén, o pocos dicen amén. Bueno, yo tengo esa fe y estoy preparando a mis hijos para lo que Dios quiera usarles, aunque sea como el presidente de Ecuador en el año 2050, aunque sea, digo aunque sea porque a lo mejor Dios quiere usarle de otra manera, porque no es cuestión de lo que uno como padre a la final quisiera imponerles. Dios sabe cómo se va a glorificar, así que bendice a tus niños. Y la lista es larga igualmente. Quiero centrarme finalmente en esta parte de gente insegura. El menosprecio va de la mano con la inseguridad, la gente que tiene temor, la gente que no tiene confianza en sí para hablar, no tiene confianza para actuar, no tiene confianza para tomar cargos, para tomar responsabilidades, porque dicen: no, yo no puedo, pastor, cualquier cosita, hagan ustedes y yo les ayudo. Es fácil decir eso, ¿no? Pero cuando la gente dice eso, yo ya sé de dónde viene eso. Es inseguridad, no es voluntad de Dios. Dios no te creó para ser una persona insegura. Satanás y la vida se encargaron de robarte tu seguridad. La introversión no siempre es la señal de tu personalidad. Muchas veces la introversión es una muestra de todo el menosprecio que has vivido y has dejado que cale en tu vida. Entonces te vuelves una persona encerrada. Digo porque yo salí de ahí. Yo me juzgué introvertido cuando realmente no. Ahora uno ve atrás y dice: no, yo no era introvertido. Yo me menospreciaba. Y yo decía: ¿quién va a querer tener a algún amigo como yo? Porque mis amigos me pusieron sobrenombres. Uno de ellos me puso el águila. Yo soy el águila Lemache. No porque volaba, sino por la nariz. Yo era el águila para ellos. Y al inicio no entendía bien ese bullying. Y como sonaba bíblico, yo decía: bien que me llamen el águila porque es bíblico. Lo tomé para bien, pero ellos lo estaban viendo para mal, para burlarse de mí.
Así que por muchas cosas yo me metí en el mundo introvertido y me juzgué introvertido, melancólico, sobre todo melancólico, romántico, esos que no hablamos mucho, pero cuando hablamos somos unos poetas, tenemos buenas frases y todo eso, ¿no? Yo mismo me autodefiní como introvertido. Pero cuando llegas al Señor, no hay ni introvertido ni extrovertido. ¿Sabías de eso? No hay. Tú te sentenciaste a ser extrovertido. Es que yo soy así porque soy extrovertido. Yo soy un reilón, yo hablo mucho y por eso es que a veces no soy muy estable en mis decisiones porque soy extrovertido. Eso no lo definió Dios, ni la genética. Hay una sola personalidad a la cual tú y yo debemos apuntar. Y no es introvertido, ni extrovertido, ni de resultados, ni de dominio, ni de fortalezas, ni de nada. Todo eso nos ayuda a gestionar mejor nuestras habilidades personales, sí. Pero hay un solo molde hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto. ¿Y sabe cuál es ese varón perfecto? ¿Estatura de quién? Y estatura no tiene que ver con centímetros, tiene que ver con personalidad. Y entonces yo me liberé de las definiciones humanas. No soy lo que dice el libro tal, no soy lo que dice el especialista tal, soy lo que dice Cristo que soy. Soy un hijo de Dios. Y si a alguien tengo que parecerme es a Jesús, ¿o no? Entonces salí de mi caverna personal, de mi inseguridad, como ermitaño, a relacionarme con niños. Nunca había jugado con niños hasta los 19 años. Me refiero a menores para mí, siempre con adultos o con pares. Pero a los 19 años Dios me llama a ser maestro dominical en una escuela vacacional primeramente, y salgo de mi caverna, porque la hermanita que me puso, porque no me preguntó, ¿usted quiere ser maestro de niños? Miren cómo a veces Dios usa a esa gente que no nos pregunta cosas, ¿no? Solo me lanzaron ahí. Usted es joven, usted le va a ir bien con los niños. Yo, ¿qué hago con niños? Y entonces descubrí que Dios me había dado un amor para los niños. En resumen, todos los niños, mientras yo ministré hasta el año mis 26 años de edad, me llamaron papá. Con eso le digo todo. Todos me dijeron papá, papá. Al punto que los papás estaban celosos. Al punto que al otro extremo, en cambio, ya muchos hermanos me dijeron, no te hagas llamar papá, ve, porque la hermanita está pensando que has tenido algo con ella. O el hermanito está suponiendo, ella es soltera, la mamá. Y me abrieron los ojos de otro mundo, era como, cierto, tienes razón, tengo que cuidar mi testimonio. Pero todos, y está mi esposa acá y puede testificarle, todos me llamaban papá, 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 y les cargaba y les tenía, y Dios me sacó de una caverna, porque yo decía, soy introvertido, no puedo relacionarme con gente que no es afín, con gente que no tengo puntos en común, pero en el ministerio tengo que tener puntos en común. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 40, 50, 100, los que sean necesarios. Porque Pablo dirá, me hago a los gentiles para ganar a los gentiles, a los griegos para ganar a los griegos. Una personalidad dinámica que sale de tu genética, de tu cultura inclusive. Porque Dios nos trajo a Quito a ser interculturales, a conocer a los quiteños, a los colombianos, a los peruanos, a los americanos, y dentro de los americanos hay igual un mundo de subculturas, y a entenderles, a comer pizza sin piña con algunos gringuitos, y a comer pizza con piña y mayonesa con otros gringuitos, aunque entre ellos se pelean si la pizza tiene que tener piña o no. A mí, con tal que me inviten los dos, estoy feliz, con piña o sin piña, listo. Que los guayacos comen el encebollado sin tostado, y que los serranos comemos con tostado, canguil, chifle y arrocito y pan y bizcocho y pan de Navidad. No me quedo en la discusión, disfruto con el guayaco, disfruto con el serrano.
una personalidad fuera de mi mundo, una personalidad que apunta a Cristo, porque Cristo se sentó a comer con todos. La inseguridad es la mayor muestra de que Satanás ya ha logrado mucho contigo, que no te deja ser la persona que deberías ser. Pero la palabra está llena en cambio de seguridad. Terminamos con Zacarías 4:6 y nos ponemos de pie. Y vamos a tener un tiempo de ministración. Zacarías 4:6, y nuestros hermanos que nos siguen les bendecimos. Y sabemos que Dios va a obrar en sus vidas para ser esas personas que Dios diseñó. Nos ponemos de pie. Zacarías 4. En ti mis ojos